Viví la experiencia GS1. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Municipalidad de San Martín. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a DIC, aquí en Mercados por Experto, junto a José Navarro, el programa que realizamos todas las semanas aquí por Metro. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Rubini de la Universidad de El Salvador, economista, investigador. Con él vamos a hablar de la situación de coyuntura económica. Héctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Héctor, el primer semestre ha dado resultados muy negativos desde todos los indicadores económicos. ¿Cuál es la perspectiva para este segundo semestre que ya se inició y que además se realizan las elecciones? El segundo semestre en materia de actividad no va a ser muy diferente al primero. Se mantienen las mismas condiciones generales de principios de año. El impulso positivo viene dado por la muy buena cosecha del campo y por el rendimiento ascendente de la producción y las exportaciones de la zona de Vaca Muerta. Pero como ya se los comenté esto en el programa que estuve hace pocos meses aquí, no eran suficientes y no son suficientes para dar vuelta a una dinámica de caída de la actividad y de caída del empleo. Creo que obviamente ni los precios, los costos, los impuestos, las tasas de interés ni el tipo de cambio están en valores que sean coherentes con una mejora de la situación de las empresas, tanto para las exportadoras como para las que tienen negocios orientados al mercado interno. Y cualquiera sea el resultado de las elecciones, evidentemente estamos en una especie de piloto automático hasta fin de año. Es decir que, aunque vaya muy bien Vaca Muerta, aunque tengamos una buena cosecha, el resto de los números que no está bien, hay que buscarle un mecanismo para mejorarlo. Es decir, hay que impulsar el consumo interno, hay que parar con el cierre de empresas. Cerraron muchas empresas a lo largo de todo este tiempo. Sí, eso va a continuar, quizá no tan fuerte como lo que hemos visto entre septiembre y junio, julio de este año. Pero va a continuar, es parte de las consecuencias del programa duro adoptado con el Fondo Monetario para frenar la corrida contra el dólar, hacia el dólar, ¿no? Contra el peso. Obviamente esto no va a cambiar hasta fin de año. ¿Y un cambio de gobierno implica necesariamente, o el mismo gobierno, necesariamente rediscutir con el Fondo Monetario? En el corto plazo creo que no. Creo que cualquiera sea el que gane las elecciones va a respetar los acuerdos hasta el último desembolso del Fondo Monetario. Y el futuro, a partir de 2021, bueno, ahí sí va a depender de quién ganó las elecciones y cómo, porque todo indicaría que cualquiera sea el que gane las elecciones no va a tener control absoluto sobre la Cámara de Diputados ni la de Senadores. Y en cuanto a qué programa se va a seguir en el mediano o largo plazo, está más o menos claro qué haría el oficialismo. Es decir, continuar en línea con lo actual e ir con reformas graduales para empezar a reactivar y reducir la inflación gradualmente. Respecto de la oposición, no es muy claro lo que están teniendo en mente si uno mira las declaraciones del candidato y de los economistas allegados. Sí, el oficialismo está claro que plantea mantener el programa del fondo, reforma laboral, reforma jubilatoria, y el candidato de la oposición lo que está diciendo es aumento de salario, aumento de jubilación, aumento de AUH y volver a incrementar o alentar el consumo de alguna manera. Sí, lo que no queda en claro en ambos casos. En el primero es qué tipo de reforma tienen en mente, porque la verdad se hablan generalidades, pero... Sí, reforma laboral. Por eso, ni siquiera hay un borrador ni la mecánica de implementarlo o de dialogar con empresas y con sindicatos. En cuanto al otro sector, hay un énfasis en volver a un modelo impulsado por la demanda, pero no es claro de dónde van a salir los fondos y cómo van a frenar presiones inflacionarias o una eventual corrida contra el dólar. De hecho, pensar en reactivar la demanda, por ejemplo, defolteando total o parcialmente las letras del Banco Central, las LELIQ, es una invitación a una corrida de depósitos y a un corralito bancario con riesgo, obviamente, de una prehiperinflación o un salto del dólar. Estamos en una coyuntura compleja en esta situación.
Sí, es el legado de la crisis del año pasado. Las crisis de balanza de pago generan esto, estancamiento, inflación, una salida bastante comprometida que lamentablemente en este caso se superpone con un recambio presidencial. Claro, y entonces dificulta la tarea del gobierno saliente y también para el gobierno entrante. Bien, Héctor, vamos a seguir hablando de este tema porque obviamente estamos a una semana de la votación de la primaria y ese resultado nos va a dar un panorama de lo que el ciudadano está pidiendo, está diciendo, y vamos a estar de cara a octubre y para esa fecha vamos a volver a convocarte para decir, bueno, claramente, y además creo que los candidatos van a tener que definir claramente qué es lo que van a hacer. Sí, ciertamente, y si va a haber cierta volatilidad de los precios, del dólar, del riesgo país, va a estar atado obviamente al resultado ahora del 11 de agosto. Sí. Héctor, muchas gracias por participar en Mercados por Experto como siempre y nuevamente para antes de octubre volver a sentarnos a ver cuál es la perspectiva para fin de año. Gracias por la invitación. Nosotros continuamos en Mercados por Experto.